Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es un nuevo capítulo de nuestra serie de episodios especiales del fútbol mundial. Ahora cruzamos la cordillera y vamos a Argentina para algunos episodios especiales. El primero tratará de los tres sismos que sufrió la asociación de aquel país. Hora de conocer más sobre ello. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Para entender bien esta situación, debemos hablar de la llegada del fútbol a la nación del tango. Desde la década de 1860, la llegada de inmigrantes británicos para construir ferrocarriles fue el punto de partida para la difusión de este deporte. En 1867 se jugó el primer partido en el Buenos Aires Cricket Club, donde hoy se encuentra el planetario de la capital argentina. En esos años, el juego creció básicamente en las empresas ferroviarias y aquellos colegios que tenían presencia inglesa, y sería el nacimiento de los primeros clubes que conocemos. Pero recién el 7 de marzo de 1891 se creó una asociación, la Argentina Association Football League, y que hizo un campeonato que acabó en empate con St. Andrews y Old Caledonians, consiguiendo la corona compartida. No obstante, el 26 de enero de 1892 esta asociación quedó disuelta. La segunda asociación, creada el 21 de febrero de 1893, llevó el mismo nombre y su fundador fue el escocés Alexander Watson Hatton, fundador del Buenos Aires English High School y considerado como el padre del fútbol argentino. Lomas Athletic fue su primer campeón y con el pasar de los años comenzaría una expansión a partir de la afiliación de nuevos equipos, aunque en 1899 empezó a poner un limitante de 30 kilómetros desde la capital federal para la admisión de nuevos equipos, lo que ocasionó la salida de, por ejemplo, el Lobos Athletic Club. En 1903, esta asociación se renombró como la Argentina Football Association y en 1906 Florencio Martínez de Oz se transformó en el primer argentino en presidir esta asociación. Al año siguiente se implementó el sistema de ascensos y descensos, con lo que nuevos clubes llegarían a primera. En fin, la primera década del siglo XX vio a este deporte aumentar su popularización y empezaba a alejarse de las clases altas y británicas, que se volcaban al polo y al rugby debido a que creían en el espíritu amateur, y muchos de los estadios entonces se llenaban de público ávido de ver buen juego. En 1910 arribaba a la primera división el Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, el cual era presidido por Ricardo Aldao y que tenía un escenario imponente que albergó el desempate de 1911, donde Alumni superó a Porteño para ser campeón por 10ª vez en su historia. Y así llegamos a 1912. La asociación castellanizó su nombre Asociación Argentina de Fútbol y su torneo iba a tener 10 equipos. Alumni no se presentó en sus 3 primeros partidos y fue desafiliado debido a problemas para el recambio de jugadores. El torneo ya había tenido 8 fechas cuando Aldao protestó por los gastos del empleo de su propia cancha para los partidos importantes, ya que solo recibía el 20% de las entradas líquidas, pese a que tenía una deuda por remodelación y sus socios debían de pagar sus entradas para ir a su propio club. Ello lo consideró inaceptable y anunció la creación de una nueva asociación a la que denominó como la Federación Argentina de Fútbol. Porteño se unió a ella, también indicando que la asociación favorecía a algunos equipos y clausuraba algunos estadios que no lo merecían, como lo ocurrido tiempo atrás con Nacional de Floresta. El recién ascendido Estudiantes de La Plata también siguió sus pasos, pero no se podía hacer una liga con solo 3 equipos. Para ello, invitaron a Argentino de Quilmes, que estaba en la división intermedia, y Atlanta Kimberley e Independiente, que se estrenaron así en el primer nivel, y se dio afiliación directa a la Sociedad Esportiva Argentina. Porteño ganaría 2 de los 3 primeros campeonatos de esta nueva federación y Estudiantes el torneo de 1913. En la asociación, los encuentros de los sectores se anularon y Quilmes ganó el torneo con varios de los ex integrantes de Alumni. Y en 1913 se fusionó la primera categoría con la intermedia mediante promoción a fin de aumentar la lista de participantes, con Boca Juniors entre uno de ellos. Se ascendió el campeón de segunda división Banfield y se afilió a Ferrocarril Gran Sur. Racing ganó ese torneo y el de 1914. Aquel año, los clubes de la federación se dieron cuenta que crear un nuevo ente no fue lo correcto debido a que su torneo carecía de nivel y el torneo oficial tenía la alta convocatoria, por lo que se dieron tratativas de reunificación, haciendo que esta fuera inevitable. En diciembre de aquel año, la federación desaparecía y sus clubes se integraron de inmediato a la primera división de la asociación, con la que se expandió a 25 equipos. Los 13 que se quedaron del torneo oficial porque Ferrocarril Gran Sud se desafilió, los 8 conjuntos de la federación
Tigre y Argentino de Quilmes, que fueron retirados de esta última en plena temporada, y los dos equipos que ascendieron por cada ente, San Lorenzo de Almagro y Defensores de Belgrano. En enero de 1916, Racing se quedó con el título del torneo de 1915 tras superar a San Isidro en un desempate, en duelo de academias, porque este último año después se le adoptaría el apelativo en rugby, que poco después se convertiría en su deporte principal. Aquel año, Argentina albergó la primera edición del Sudamericano, lo que hoy conocemos como la Copa América en la cancha de Geva, que sufrió un incendio el día de la definición y que se completó en la antigua cancha de Racing, donde hoy se encuentra el actual cilindro. Uruguay fue la campeona. La academia fue el dominante de estos torneos reunificados y se quedó con cada uno de esos torneos hasta 1918. Aquel mismo año, Ricardo Aldao asumía la presidencia de la Asociación Argentina y el conjunto de Avellaneda era uno de los conjuntos que estaba en contra de las decisiones que se tomaban en la asociación, junto a River e Independiente por citar ejemplos, ante los favorecimientos que tenía con clubes como Boca, Huracán y Columbian al que se le salvó del descenso. Y de esta forma llegamos al año 1919. Aquel año se oficializó que las reuniones de la asociación y sus actas se realizaran en español, lo que generó desacuerdos, pese a que la mayoría eran oriundos. El 6 de julio, Boca Juniors visitó a Columbian y lo venció con el tanto de Pablo Bozo en Villa Lynch, pero el encuentro fue anulado. Ello fue protestado. 9 días más tarde, este equipo cambiaría de nombre a Sportivo Almagro, el Almagro que conocemos. Además, algunos clubes protestaron la eliminación de Eureka de la Copa Competencia pese a ganarle a Boca en una de las rondas eliminatorias por la mala inscripción de un jugador. Para el 31 de agosto, Independiente era puntero del campeonato con 3 puntos de ventaja sobre Racing, pero 2 partidos jugados más, tras 9 jornadas, las que no se dieron por completo, algo que era habitual en esos tiempos. En la división intermedia, Vélez Sarsfield era el líder con 3 puntos de ventaja a Del Plata, pero el Tribunal de Disciplina que decidió que perdiera los puntos de uno de sus partidos. Ante ello, 6 clubes de primera defendieron la postura del cuadro tricolor. Recordemos que aún no utilizaba la camiseta que hoy conocemos. Estos eran Independiente, Racing, River Plate, Platense, Tigre y Estudiantil Porteño. Ellos fueron desafiliados temporalmente. Sí, oyeron bien, los 2 punteros del campeonato quedaban fuera del torneo. 10 días después, la asociación determinó la expulsión de otros 7 equipos que apoyaban a los 6 anteriores. Ellos eran San Isidro, Gimnasia y Esgrima de La Plata, San Lorenzo, Defensores de Belgrano, Sportivo Barracas, Atlanta y Estudiantes de Buenos Aires, el que hoy conocemos como equipo de caseros. Todos ellos crearían una nueva asociación que denominarían como la Asociación Amateur de Fútbol y a finales de septiembre iniciarían su primera liga. El 8 de octubre Vélez fue integrado a este torneo y fue la revelación al terminar subcampeón de Racing, que se consagraba por 7ª vez consecutiva, pero la que mantenía la membresía oficial ante la FIFA era la Asociación Argentina, y Boca era subcampeón de un torneo que inició de cero ya que el torneo con los desafiliados quedó anulado por completo. Si bien las situaciones que quisiera contar fueron reales, una de las verdaderas causas de ello es el denominado amateurismo marrón, el cual consistía de que los dirigentes de los clubes realizaban pagos a sus jugadores de maneras no formales, pese a que decían ante la oficialidad que ellos jugaban por amor al deporte y que solo eran aficionados. A partir de aquí, estas dos asociaciones tendrían sus versiones de la Copa Competencia y sus categorías propias de ascenso, pero ampliaban sus cifras de primera división no solo a partir de estas, sino también a partir de desafiliaciones y cambios de asociación que se volvieron moneda corriente, y ni qué decir de los jugadores. Y haremos detalle de esta solo en su primera división, al igual que sus campeones y hechos a resaltar. En 1920, Sportivo Barracas se reafilió a la Asociación Argentina y en medio del torneo, Lanús, Almagro y Palermo se mudaron a la Amateurs, con los 2 primeros incluidos pese a estar ya iniciada. Boca lograba el bicampeonato de la asociación oficial y River Plate conseguía el que sería su único título en la era amateur. Aquel mismo año, el dirigente Adrián Becar Varela asumía la presidencia de la Asociación Amateur. 1921 vio a Banfield, el subcampeón de Boca, ir a la Amateurs. Racing logró el título allí y en la asociación Huracán conseguía su primer título. La corona de la academia fue la gota que empezaba a derramar el vaso en Uruguay, pero eso será historia para otro video. En 1922, el Globo revalidó su título e Independiente conseguía su primera corona en la asociación Amateurs. En 1923, el torneo de la Asociación Argentina permitió a Palermo afiliarse e iba a jugarse en 2 ruedas. Para el 30 de diciembre, Boca y Huracán iban punteros con 51 puntos, pero los cenices con un partido más disputado, 30-29. Pese a ello, el organismo determinó cortar de golpe el torneo, pese a que faltaba más de un tercio de torneo por jugar,
y que ambos mencionados jugaran la final a 2 encuentros para definir al campeón. En marzo de 1924 ambos se vencieron mutuamente en el Estadio Deportivo Barracas y en abril jugaron un desempate en la cancha de Geva que terminó con empate a 0. Un cuarto partido dio el título a los cenices con doblete de Alfredo Garazzini en la cancha de Barracas. En medio del certamen, Estudiantes de La Plata y Deportivo Palermo se iban a la otra asociación. Sí, otra vez Palermo cambiaba de mando. Boca revalidó su corona para aquel año 1924, pese a que el fixture no se completó y San Lorenzo se coronaba en la Asociación Amateurs por primera vez. En 1925 Racing lograría lo que sería su último título en la era amateur y Boca se encaminó a Europa a una histórica gira que le dio el reconocimiento como gran club, recibiendo el título honorífico de campeón de honor. En la asociación, Huracán se quedaba con el título luego que el Tribunal de Disciplina le diera una victoria en el desempate ante Nueva Chicago jugando en la cancha de Barracas el 22 de agosto de 1926, debido a que se negó a jugar el tiempo extra. Ojo que el título de 1925 aclarando. 2 días después, el Torito dejaba la Asociación Argentina y se iba al Amateur en pleno torneo en disputa. Le secundaron en esa línea Sportivo Barracas, El Porvenir, Temperley, Colegiales y All Boys, que formaron parte de la Copa Competencia junto a los 26 equipos de la entidad a la que se unieron. En esta asociación amateur, Independiente era el campeón liguero del torneo que, pese a ser el disidente, era el más convocante y económicamente el más poderoso. Días después, y aún con la Asociación Argentina jugando su torneo que consagraría nuevamente a Boca con 4 puntos de ventaja sobre Argentinos Juniors, llegaba el 19 de noviembre de 1926. El presidente de la Nación Argentina, Marcelo Torcuato de Alvear, lideró un laudo que generaba 7 años después la reunificación del fútbol argentino en una sola asociación, resaltando los medios lo saludable que iba a ser esta medida. Edgar Varela, el presidente de la Asociación Amateurs, fue uno de los dirigentes que impulsó la reunificación del fútbol argentino y fue electo presidente de la nueva Asociación Amateurs Argentina de Fútbol hasta su fallecimiento el 9 de junio de 1929. Pero la pregunta habría de hacerse, ¿cómo es de agrupar a los 50 equipos que tenían las primeras divisiones de las dos asociaciones, contando a los 6 que se cambiaron de asociación en medio del año? El fallo hizo que solo compitieran 29 equipos y la asociación amateur fue la que impuso sus condiciones, ya que recibió la oficialidad. 22 de sus 6 participantes fueron llamados al torneo: Independiente, San Lorenzo, Platense, Racing, Gimnasia de La Plata, Lanús, Vélez, Palermo, Quilmes, Almagro, River, Defensores de Belgrano, Tigre, Estudiantes de La Plata, Ferrocarril Oeste, Barracas Central, Estudiantil Porteño, Banfield, San Isidro, Estudiantes de Buenos Aires, Argentino del Sur y Atlanta. En tanto de la Asociación Argentina solo entraron Boca, Argentinos, Huracán, Chacarita Juniors, Argentino de Quilmes y San Fernando. La lista fue completada por Sportivo Barracas, que fue uno de los desafiliados de esta última, pero que tenía el estadio más importante de la ciudad. Los equipos restantes iban a jugar en una sección B, pero esa no terminó siendo la lista completa. Por diversos intereses, influencias políticas y favores pendientes, 5 clubes que al principio no estarían en el torneo unificado se incluyeron en la lista final: Liberal Argentino, Talleres de Remedios de Escalada, Excursionistas, Sportivo Buenos Aires y Porteño. Con ellos iba a armar un torneo de una sola rueda con 4 descensos y solo 2 ascensos para reducir equipos de forma paulatina. Pero los 20 equipos que estaban en la primera división unificada de 1919, incluido Vélez, tenían el privilegio de no caer al segundo nivel salvo que quedaran en puestos de descenso por 2 años consecutivos. San Lorenzo y Huracán ganarían los 2 primeros torneos unificados, con Boca exportándolos a un punto en cada certamen. Gimnasia sería lo propio en 1929 cuando se jugó en 2 grupos por temas de calendario, venciendo a Boca en la definición en la cancha de River de Alvear y Tagle. En 1930 el torneo se jugó nuevamente a una rueda con 2 pausas, una por el Mundial de Uruguay y otra por la temporada de verano de 1931. En medio de esta segunda pausa, algunos clubes comenzaron a lanzar propuestas para legalizar la que seguía siendo la mayor problemática de todos: el amateurismo marrón, cuyas recaudaciones se notaban en los nuevos estadios que inauguraban los más convocantes, como el ampliado gasómetro de San Lorenzo y la doble visera de Independiente, el primer estadio de cemento. Este último propuso reformar un artículo en febrero donde se obligaba a los equipos
a compartir sus ganancias, porque esa era la única fuente legal de recaudación. En esos años, los clubes se dividieron en dos bandos, aquellos que querían seguir el amateurismo y otros que ya se dieron cuenta de los réditos de la profesionalización. La propuesta del cuadro de Avellaneda fue rechazada, pero ello permitió dar controversia a la aporte de cada equipo al espectáculo. Incluso se criticó que la asociación tenga superávit pese a que la crisis económica mundial ya empezaba a afectar a los cuadros más débiles. A fines de ese mes, el presidente de Quilmes, Guillermo Jordán, reconoció la existencia de pagos de los clubes a los jugadores de forma encubierta y propuso un proyecto para implantar que haya profesionalismo de forma legal. Propuso que haya dos divisiones a lo británico, una profesional y otra amateur, con los equipos definiendo dónde jugar y presentando equipos en las dos divisiones. Además de contratos anuales o bianuales siempre que un jugador se quedara como mínimo 5 años en una institución. La idea era buena, pero el problema era cuándo se iba a definir quién se notaba en cada división. Racing en tanto propuso que haya una liga profesional con 14 equipos, incluyendo a dos clubes de Rosario, como lo eran Newell's Old Boys y Rosario Central, pero no hubo acuerdo sobre las recaudaciones. El torneo de 1930 se reanudó el 1 de marzo de 1931. Uno de esos partidos se enfrentó a Gimnasia ante Sportivo Barracas. El Lobo cayó 2-1, pero sufrió la muerte de su capitán Héctor Arizpe debido a que sufrió una insolación por las altas temperaturas. Tras resolverse el tema de los horarios, el futbolista de Huracán Hugo Roque Cetis propuso acabar con el problema del amateurismo marrón, liderando una comisión que propuso derogar un artículo que imponía acciones leoninas a aquellos jugadores que quisieran quedar libres, como el descansar 2 años jugando en una categoría inferior y que causó que algunos de sus colegas tengan que pagar compensaciones para quedar libres, como los hermanos Rodolfo y Raimundo Olsi, que hicieron ello para irse a Italia. El 22 de marzo, Boca se consagraba campeón de 1930 tras golear a Atlanta y volverse inalcanzable para Estudiantes de La Plata, su escolta. A inicios de abril, 8 jugadores fueron expulsados por la asociación de jugar en sus torneos, y esto causó que el 10 de abril, 2 días antes de acabarse el torneo de 1930, se iniciaba una huelga de futbolistas. Otros 7 jugadores sufrieron la misma medida tras viajar a Paraguay con San Lorenzo. Pese a esta situación, la asociación anunció el inicio del nuevo torneo para el 3 de mayo con 34 equipos, por los descensos de Honor y Patria y Argentinos del Sur, la desafiliación de San Isidro y el ascenso de Nueva Chicago. Además, se redujo el descanso a los que querían ser libres a un año. Esta medida causó el rechazo de los jugadores y la asociación postergó el inicio del torneo en una semana, con los equipos sufriendo recaudaciones lamentables en sus amistosos, debido a que no pasaba de 1000 espectadores en promedio. En tanto, River propuso que el periodo para que un jugador quedara libre fuera de 3 años, mientras se le preguntaba a cada equipo si quería seguir siendo amateur o ir a ser profesional. Así se llegó al 9 de mayo de 1931. Ese día, 14 clubes se reunieron por 3 horas y se declararon profesionales. Estos eran Boca, Estudiantes, San Lorenzo, Talleres, Racing, Gimnasia, Chacarita, Platense, Huracán, Vélez, Ferro, Tigre, Atlanta y Lanús. En su declaración conjunta sostuvieron que se buscaba mejorar la calidad del fútbol, legalizar la situación de los jugadores y engrandecer a cada institución. Al día siguiente, el torneo de 1931 de la asociación inició con 13 partidos, 4 de ellos entre conjuntos que dieron esta declaración. El Estudiantes contra Palermo se jugó como amistoso y otros 4 partidos no se disputaron directamente. Al día siguiente, los otros 20 equipos no admitidos lanzaron una advertencia moral y se cuestionó sobre la ausencia de River Independiente. Bueno, sus presidentes no estaban de acuerdo con ser profesionales, pero la presión de sus socios hizo que pasaran a ese bando. Ya eran 16. Para completar, 18 equipos fueron llamados Argentinos Juniors y Quilmes. Y así ya estaban listos 18 equipos para iniciar la era profesional. Estos compraron un local en la calle Uruguay y fundaron la Liga Argentina de Fútbol el 19 de mayo de 1931. Entonces el organismo realizó un doblete de amistosos en la cancha de San Lorenzo que fue exitoso. Al día siguiente la asociación dio el pase libre a los jugadores, pero su suerte quedó echada pese a que era el ente oficial ante la FIFA. Los aficionados se volcaron a la liga profesional pese a que su funcionamiento era como incidente y tenía los mejores jugadores. Boca, River y San Lorenzo se quedaron con los títulos de los 3 primeros torneos profesionales. En tanto, el torneo de la asociación sufría porque tenía ganancias 3 veces menores al torneo profesional y sus campeones fueron Estudiantil Porteño, Sportivo Barracas y Sportivo Dock Sud. A fines de 1933, la Liga Argentina decidió que Quilmes, Argentinos, Lanús, Talleres, Atlanta y Tigre no jugarían el siguiente torneo por su rendimiento deportivo y financiero. Quilmes y Tigre pasaron a un torneo de segunda categoría con las reservas de los otros equipos. A los 4 restantes se les obligó a fusionarse en 2 equipos, Argentinos Atlanta y Lanús Talleres.
Así se formó un torneo de 3 ruedas que ganó Boca, pero que no logró la meta de aumentar las recaudaciones. Inclusive la fusión de Argentinos 70 terminó con el cuadro de la Paternal jugando las últimas 14 fechas de las 39 en solitario, por una intervención al equipo de Villa Crespo. En la asociación, el título fue para Estudiantil Porteño, pero la situación financiera hizo que sus dirigentes buscaran la unidad del fútbol argentino y el 3 de noviembre de 1974, aun cuando faltaban 8 fechas para acabar el torneo de liga, se dio la reunificación en la ahora llamada Asociación del Fútbol Argentino, que se renombraría completamente en español en 1946. En principio, la Asociación Reunificada decidió que los clubes de la liga originalmente disidente formarían la primera división, que el 21 de febrero de 1935 volvieron a ser los 18 de los 3 primeros torneos tras una asamblea. 16 de los clubes de la última edición del torneo de la antigua asociación formarían la segunda división junto a las reservas de primera como una transición a cumplir reglamentos que les permitieran subir a primera futuro. 5 clubes formaron la tercera categoría junto a otros equipos y desafiliaban Gutenberg y Liberal Argentino. Desde entonces el fútbol argentino, si bien tuvo sus conflictos y discrepancias entre clubes, nunca se ha llegado a consumar un nuevo cisma como los ya contados. A partir de 1935 en adelante la historia sería diferente, pero eso será materia para otro video y estos sucesos que no deberían volverse a repetir terminaron acá. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.